La noticia que hoy sacude al mundo del espectáculo estalló cuando Gökberk Demirci decidió, por primera vez en mucho tiempo, romper su silencio sobre Özge Yağız. Durante meses evitó cualquier referencia directa. Esquivó preguntas y mantuvo una distancia absoluta frente a los rumores. Sin embargo, en un momento inesperado, sus palabras salieron a la luz con una fuerza que nadie anticipaba. El ambiente cambió de inmediato. Ya no hubo espacio para suposiciones vagas. La historia dio un giro definitivo. Gökberk Demirci habló con un tono sereno, pero cargado de una emoción evidente. No levantó la voz ni buscó dramatismo, pero cada palabra pesaba como una declaración definitiva. Sus frases fueron claras, directas y sin rodeos. Quedó en evidencia que no se trataba de un impulso, sino de algo que llevaba tiempo guardando. El silencio que había mantenido durante tanto tiempo ahora encontraba su motivo. El impacto fue inmediato entre quienes lo escucharon. Özge Yağız, aunque no estaba presente en ese momento, se convirtió en el centro absoluto de todas las miradas. Su nombre volvió a ocupar titulares, conversaciones privadas y redes sociales en cuestión de minutos. Nadie esperaba que Gökberk Demirci decidiera hablar de una forma tan abierta. La reacción del público fue una mezcla de sorpresa, emoción y desconcierto. La atención se desplazó por completo hacia ella. Su figura recobró un protagonismo inevitable. El silencio previo de Gökberk Demirci había alimentado todo tipo de teorías. Algunos aseguraban que entre ellos no quedaba nada. Otros juraban que había una historia aún sin cerrar. Con sus palabras, muchos de esos rumores quedaron expuestos bajo una nueva luz. No confirmó ni negó versiones de terceros, pero sí dejó claro que el vínculo existió con una intensidad que nunca se borró. El pasado volvió a hacerse presente con fuerza. Su declaración no estuvo cargada de reproches ni de confrontación. Por el contrario, habló desde un lugar de respeto y madurez emocional. Reconoció el impacto que Özge Yağız tuvo en su vida en un momento clave. Admitió que no todo terminó como ambos hubieran deseado, pero también dejó entrever que hubo aprendizajes profundos. Sus palabras fueron recibidas como una confesión honesta. En el entorno cercano de Gökberk Demirci se vivieron horas de absoluto desconcierto. Nadie esperaba que decidiera hablar justo ahora. Algunos colaboradores quedaron impactados por la franqueza de su mensaje. Otros interpretaron sus palabras como una forma de cerrar definitivamente un capítulo. Lo cierto es que su actitud posterior fue de total calma, como si al hablar hubiera soltado un peso emocional muy grande. Özge Yağız, por su parte, no emitió ninguna respuesta inmediata. Su silencio se volvió tan protagonista como las palabras de él. Quienes la rodean aseguran que recibió la noticia con una mezcla de sorpresa y reflexión. No hubo reacciones impulsivas ni declaraciones rápidas, solo una actitud reservada y serena. Su forma de procesar el momento fue en absoluto silencio. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos, tras conocerse las palabras de Gökberk Demirci. Miles de comentarios analizaban cada frase, cada gesto y cada pausa. Los seguidores se dividieron entre quienes celebraban su sinceridad y quienes pedían respeto por la intimidad de Özge Yağız. Por la intimidad de Özge Yağız. El tema se convirtió en tendencia absoluta. El interés crecía con cada nuevo comentario. La historia se apoderó de la conversación pública. Muchos
Recordaron momentos pasados entre ambos que parecían haber quedado en el olvido. Imágenes antiguas volvieron a circular con fuerza. Gestos, miradas y palabras de otros tiempos tomaron un nuevo significado. El público comenzaron a reconstruir una historia que creían cerrada. El pasado regresó con una intensidad inesperada. La memoria colectiva volvió a activarse. En el entorno de Osge Giles se percibía una tensión emocional contenida. Nadie de su equipo quiso hacer comentarios. No hubo filtraciones ni declaraciones indirectas. Todo se manejó con una cautela absoluta. La decisión fue clara. El silencio como forma de respuesta. Esa elección, lejos de calmar las especulaciones, incrementó aún más la expectativa. Gökberg, de Mircea, luego de romper su silencio, volvió a su rutina profesional sin hacer nuevas aclaraciones. Su postura fue firme y coherente. No añadió detalles, ni buscó justificar nada. Había dicho lo que debía decir. Y con eso, parecía sentirse en paz. Su actitud transmitía una serenidad poco habitual en medio de tanto ruido mediático. Algunos interpretaron sus palabras como una despedida definitiva. Otros las vieron como una puerta entreabierta al diálogo. Lo cierto es que su mensaje no fue ambiguo en términos emocionales. Reconoció el valor de lo vivido sin alimentar promesas futuras. Esa ambigüedad controlada fue lo que más llamó la atención del público. No creso para una mezcla de cierre y recuerdo al mismo tiempo. Los programas de espectáculos comenzaron a analizar cada fragmento de su declaración. Nada pasó desapercibido. El tono, la mirada, los silencios entre frases. Todo fue objeto de interpretación. La reacción masiva reflejaba el impacto real de sus palabras. No era una simple noticia más. Se trataba de una historia con una fuerte carga emocional para miles de personas. Osge Giles se mostró en los días siguientes, enfocada únicamente en su trabajo. Sus apariciones públicas fueron correctas, sobrias y sin alusiones personales. Su profesionalismo se mantuvo intacto. Sin embargo, quienes la observaron de cerca notaron una profundidad distinta en su mirada. No había tristeza visible, pero sí una clara introspección. El momento no había pasado inadvertido para ella. El público percibe que entre ambos hay una historia que nunca fue completamente explicada. Las palabras de Gökberg de Mircea no ofrecieron todos los detalles, pero sí confirmaron que el vínculo dejó huella. Esa confirmación fue suficiente para reavivar el interés colectivo. No se trata de un escándalo, sino de una verdad emocional que salió a la luz. Y eso la vuelve aún más poderosa. Hoy, la frase "rompe el silencio" cobra un significado mucho más profundo. No fue un acto impulsivo ni mediático, fue una decisión tomada con conciencia. Gökberg de Mircea eligió hablar cuando sintió que era el momento correcto. Osge Giles eligió el silencio como respuesta. Dos formas distintas de afrontar una misma historia. La relación entre sus nombres vuelve a ocupar titulares, no por rumores nuevos, sino por una confesión real. El impacto no se mide solo en cifras de audiencia, sino en la intensidad de las reacciones. El público revive una historia que muchos seguían de cerca desde hace tiempo. Desde ese tiempo.
Las emociones vuelven a ponerse en juego, y el interés no disminuye. Por ahora, no hay respuestas cruzadas ni nuevos comunicados. Solo queda una declaración que ya marcó un antes y un después. El silencio de Osheyaos y las palabras de Gökberk, de Mircea, conviven en el centro de la escena. El futuro de esta historia permanece abierto. Lo único cierto es que el silencio finalmente se rompió, y con él también se movieron muchas emociones.